Hola, mi nombre es David Ábalos. A continuación voy a exponer un resumen con cómo abordar el trabajo del módulo 1 de la asignatura que ustedes están viendo en este bimestre. ¿Ya? Comentarles que pueden citarlo el material de esta manera, como módulo 1, conceptos generales, que sería, por ejemplo, si citan el material del módulo 1, indican el año, indican el nombre de la persona que compiló el material, M. Manríquez. La asignatura, si son de técnicas de resolución de conflictos, vamos a ingresar el nombre de esta asignatura, y si son de resolución de conflictos y negociación, simplemente lo cambian. Finalmente, indicar el nombre del instituto. Esto como requisito de citación en formato APA para que lo incluyan en la sección bibliografía, por supuesto, ya que vamos a trabajar tanto en los trabajos individuales del módulo 2 como en el trabajo grupal del módulo 3. Estaremos trabajando con esta citación. Lo que vamos a hacer en el trabajo individual del módulo 2 tiene que ver con este caso, donde vamos a leer el caso, por supuesto. Vamos a aplicar y desarrollar cada uno de los puntos señalados a continuación del caso. Esto es relevante porque lo que está abajito del caso es lo que hay que responder, y debemos elaborar un diálogo, es decir, construir el diálogo nosotros, simular que están interactuando estas dos personas que son parte de esta negociación. En el desarrollo del caso tenemos que aplicar la negociación integrativa. Ese contenido está presente en el recurso conceptual del módulo 2, también llamada ganar-ganar. Entre el diálogo y el acuerdo no debe ocupar más de dos carillas o dos planas, digamos, para entablar el diálogo, para hacer que dialoguen las personas, para llegar a un acuerdo. Idealmente, al finalizar el acuerdo, lo dejan por escrito indicando los nombres de las personas que suscriben el acuerdo, que serían por una parte don Juan José Donoso y en la otra persona Marco Dorado de la Plata. Entonces vamos a revisar el caso. Don Juan José Donoso, contador, casado, dos hijos menores, domiciliado en la villa San Florencio de la ciudad de Villarrica, vive ahí desde hace 15 años. A mediados de año llegó a esa localidad, a media cuadra de la casa del señor Donoso, don Marcos Dorado de la Plata, enfermero, casado, tres hijos adolescentes. Lo que hay acá es que cabe señalar que los hijos de don Marcos, que llegaron a Villarrica, normalmente se reúnen con amigos los miércoles por la noche, escuchan música muy fuerte, ríen, conversan y se puede apreciar que lo pasan muy bien. Estas convivencias generalmente terminan a las 4 de la mañana aproximadamente. Los vecinos están molestos puesto que todos trabajan, por lo que estas constantes reuniones no les permiten tener un reparador descanso. Por lo que, considerando que don Juan José es el que tiene mayor antigüedad en la villa, le han y término de las reuniones o fiestas, que moderen el volumen de la música y que no hablen tan fuerte. Con el silencio de la noche, todos los ruidos o voces se ven acentuadas. Don Juan José no domina técnicas ni habilidades para negociar, por lo que le ha pedido a usted, en este caso se refiere a usted como estudiante, que poniéndose en su lugar negocie con don Marcos. ¿Ya? Entonces ustedes serían los mediadores. Para ello, usted debe aplicar las habilidades esenciales para manejar conflictos señaladas por George Colriser, pero previo a ello, y ahí aparecían las preguntas que son parte entonces del trabajo, que es indicar el tipo de conflicto. Aquí aparecen en la sección 3.3, si se fijan, del tipo de conflicto. Aquí aparecen los conflictos de relación, conflictos estructurales, los conflictos de valores, conflictos interpersonales o conflictos intragrupales. Lean bien las definiciones, revisen por supuesto las clases y se van a encontrar con cuál de los conflictos aplicarían para este caso. En segundo lugar, nos piden destacar contenido del conflicto y los intereses. Aquí hay una ayuda para responder a esta pregunta. Ustedes pueden basarse entonces en que hay un entorno hostil, vean si existe un entorno hostil, indiquen más o menos el interés de los hijos de don Marcos, los intereses por parte de los vecinos de la comunidad, la mediación de José,
y en este caso el contenido que tiene que ver con que los residentes no pueden descansar adecuadamente, existen sonidos perturbadores, risas y el hablar en voz alta, y también la eventual existencia de un entorno hostil para el descanso. Más o menos así aborden esta respuesta, siempre describiéndola en párrafos. Ya las partes involucradas, más o menos diagnostiquen qué partes son las involucradas dentro del caso. Esto obviamente no aparece en la regulación conceptual, pero sí están enunciadas en el caso que está en la pauta del trabajo y que hemos leído. La fase del conflicto nos va a servir entonces para detectar en qué fase del conflicto se encuentra esta historia, y de ahí es que tenemos una primera fase de incomodidad o tensión en las que las señales del conflicto son difusas y su carácter es personal, es la sensación intuitiva de que algo está mal con una persona o con un grupo de personas. O puede ser también la fase de escalada, donde aumenta la intensidad del conflicto, las partes involucradas saben, reconocen que hay un conflicto y aquí pueden resolverlo directamente por las partes o avanzar directamente a la crisis total del mismo. Y una tercera fase, que sería de crisis abierta, una fase mucho más, digamos, fuerte del conflicto, en donde en esta fase se ha desencadenado una crisis total. Las partes ya no pueden ni quieren buscar solución al conflicto. La única opción sería la intervención de un tercero imparcial, es decir, un mediador, un árbitro o derechamente un juez mediante un proceso judicial. Entonces, esta es la idea de los tipos de conflicto, o sea, perdón, de las fases del conflicto, fase 1, fase 2 y fase 3. Tienen que elegir una de estas fases y más o menos señalarla en su trabajo. Entonces aquí puede ser incomodidad, escalada o crisis abierta. En la segunda parte de nuestro trabajo tenemos que indicar en qué orden creen que van las siguientes, digamos, afirmaciones, más o menos para indicar más o menos cómo redactar entonces este diálogo. Esto sería ayuda para redactar este diálogo. Podemos comenzar porque don Juan se acerca a don Marcos de manera respetuosa y amable, existe muestra de cortesía y consideración entre ambos a pesar del conflicto. Eh, don Juan inicia una conversación para exponer el problema y busca llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Se promueve la comunicación abierta y la disposición para encontrar una solución. Don Juan expone claramente el problema de las reuniones ruidosas y busca una solución práctica y específica. No se evita hablar de manera directa sobre el conflicto. Se llega a la conclusión que se podría ya no realizar más reuniones los días miércoles, es más, cambiarlas para el fin de semana. Más o menos en esta línea iría el diálogo que ustedes pueden establecer. En el ejercicio 2 nos piden parafrasear entonces lo siguiente. Nos dicen que Soledad es una traidora, pese a que éramos amigas, se la pasa que le coquetea a mi pololo, se van juntas después de clases y hasta hacen los trabajos juntas. Con seguridad lo único que hacen es pelar par de copuchentas. En los anuncios de campo se ha dejado un documento material que habla específicamente de el rol del mediador, de la técnica del parafraseo, que básicamente consiste, y les pido que revisen ese documento que está en Canvas, en la sección anuncios, en donde se dice que el mediador siempre intenta entender lo que está diciendo la persona involucrada en el conflicto, eh, hablando en tercera persona, repitiendo lo que dice la persona, pero indicando que, digamos, diciéndole a la persona, usted está diciendo que, pese a que eran amigas, se la pasan, dice usted que se la pasan con esa persona que era su pololo. Usted señala que se van juntas después de clase y hasta hacen los trabajos juntas. Usted señala que con seguridad lo único que hacen es pelar o hablar por detrás de la otra persona. Más o menos en esta línea iría, no les voy a más o menos a decir específicamente cómo sería, pero el parafraseo consiste en que nosotros repetimos sin cambiar el sentido de las palabras que aparecen originalmente en el relato de las personas que están involucradas y las transformamos en tercera persona. Aquí les traje unos ejemplos que no son, por supuesto, los mismos que aparecen en el trabajo. En este caso, la frase original
dictaminada por una persona sería siempre llega tarde a casa y nunca ayuda con las tareas del hogar. Según él, está ocupado con el trabajo. Yo soy la que siempre se encarga de todo. En este caso, parafraseo, si yo como mediador parafraseo esa frase, diría que la esposa se quejaba de que su esposo llegara siempre tarde a casa y nunca contribuyera con las labores domésticas, alegando estar ocupado con el trabajo. Ella era la única que se ocupaba de todo. Si se fijan, lo traspasamos a una perspectiva más neutral, repitiendo más o menos lo que dice el relato original, pero transformándolo, digamos, tomando distancia y repitiendo, indicando que estamos hablando de una tercera persona. Aquí hay parafraseo en una de estas dos frases. La frase original sería: mi hermana nunca estudia y siempre se excusa diciendo que se está investigando en Internet. Yo soy la única que se esfuerza por sacar buenas calificaciones. Como lo diría un mediador, la hermana nunca se dedica a estudiar y siempre se justifica diciendo que está investigando en Internet. Es la única que se esfuerza por obtener buenas calificaciones. La frase original en este caso dice que se olvida de cumplir sus compromisos y luego se excusa diciendo que se le olvidó. Yo soy la que siempre tiene que resolver los problemas. Y el parafraseo vendría dado por esta sentencia, en donde diríamos que la persona siempre olvida cumplir con sus compromisos y luego se justifica diciendo que se le olvidó. La otra persona es la que siempre tiene que solucionar los problemas. Bien, esta forma y este punto nos va a servir tanto para el desarrollo del trabajo individual como el trabajo grupal del módulo 3, así que es importante que entiendan la lógica del parafraseo, especialmente lo que acabo de mencionar. Si les siguen quedando dudas con el contenido del trabajo, si quieren también hablar de otras dudas de carácter administrativo, están nuestros canales de comunicación, tutores Ciencias Sociales y Humanidades, @ipp.cl, o nuestro número de WhatsApp que atendemos de lunes a viernes, y el número es +569-3244-2247. Que estén muy bien.